Hola, en esta tarde vamos a estudiar eh, la Biblia, como lo hemos estado haciendo, y estudiaremos el capítulo número 36 del libro Enseñanzas Bíblicas, que lleva por título Los sufrimientos de Cristo. Los invito a que inclinen el rostro para elevar una plegaria a Dios. Bendito Padre, te damos infinitas gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí juntos una vez más para estudiar tu santa palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté aquí con nosotros, Señor, y nos dé sabiduría una vez más. Gracias por tu amor y tu misericordia. Y es en el nombre de nuestro amado Señor Jesús que te suplicamos todas estas cosas. Amén. Bueno, la primera pregunta nos dice, ¿por qué vino Cristo al mundo? Primera de Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Qué impulsó a Dios a dar a su Hijo para morir por el hombre? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. ¿Qué dijo el profeta que Cristo sería llamado a sufrir? Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. De la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes, para la rebelión de mi pueblo fue herido. Isaías 53, 7 y 8. ¿Qué debe Cristo haber sabido esto de antemano? Y Jesús, tomando a los 12, les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y serán cumplidas todas las cosas que fueron escritas por los profetas del Hijo del Hombre, porque será entregado a las gentes y será escarnecido e injuriado y escupido, y después que le hubieren azotado, le matarán. Lucas 18, 31 al 33. ¿Cómo se sintió el Salvador cuando los pecados del mundo fueron sobre él? Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dice: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Mateo 26, 37 y 38. En su aflicción, ¿por qué oró? Mateo 26, 39. Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso, empero no como yo quiero, sino como tú. ¿Cuán grande fue la agonía de su alma? Lucas 22, 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Después de esta extraordinaria oración, ¿qué sucedió para causarle más dolor? Lucas 22, 47 y 48. Estando él aún hablando, he aquí una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba delante de ellos, y se acercó a Jesús para besarlo. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¿A qué lugar fue llevado? Lucas 22, 54. Y prendiéronle, lo trajeron y lo metieron en casa del príncipe de los sacerdotes, y Pedro le seguía de lejos. Mientras estaba en casa del sumo sacerdote, ¿qué acto de Pedro le causó sufrimiento adicional al Salvador? Y como una hora pasada, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé qué dices. Y luego, estando él aún hablando, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Lucas 22, 59 al 61.
¿Qué reproches le hicieron a Cristo mientras estaba en la casa del sumo sacerdote? Y los hombres que tenían a Jesús se burlaban de él, e hiriéndole y cubriéndole herían su rostro, y le preguntaban diciendo: Profetiza quién es el que te hirió. Lucas 22, 63 y 64. ¿A dónde lo llevaron después? Lucas 22, 66. Y cuando fue de día, se juntaron los ancianos del pueblo y los príncipes de los sacerdotes y los escribas y le trajeron a su concilio. ¿Cuál era su objetivo en llevarlo ahí, puesto que no estaba en su poder judicialmente sentenciado? Lucas 22, 70 y 71. Y dijeron todos: Luego, ¿tú eres el Hijo de Dios? Y él les dijo: Vosotros decís que yo soy. Entonces ellos dijeron: ¿Qué más testimonio deseamos? Porque nosotros lo hemos oído de su boca. Habiendo conseguido el pretexto que buscaban, ¿qué hicieron después? Lucas 23:1. Levantándose entonces toda la multitud de ellos, lo llevaron a Pilato. Cuando Pilato quiso dejarlo ir, ¿cómo protestaron ellos? Lucas 23:5. Mas ellos porfiaban diciendo: Alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Cuando Pilato oyó que Cristo había estado en Galilea, ¿qué hizo? Y como entendió que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, el cual también estaba en Jerusalén en aquellos días. Lucas 23:7. Le siguieron los sumos sacerdotes y los escribas hasta donde Herodes. Lucas 23:10. Y estaban los príncipes de los sacerdotes y los escribas acusándole con gran porfía. ¿Qué dignidad puso Herodes sobre el Salvador? Lucas 23:11. Mas Herodes con su corte le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa rica, y volvió a enviarlo a Pilato. Cuando Cristo fue traído de nuevo frente a Pilato, ¿qué les propuso Pilato? Lucas 23:22. Ninguna culpa de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Con esta propuesta, ¿cómo actuaron los acusadores de Cristo? Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que Jesús fuese crucificado, y las voces de ellos y de los príncipes de los sacerdotes crecían. Lucas 23:23. Además de rendirse a los clamores de los judíos, ¿qué crueldad impuso Pilato a Jesús? Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Juan 19:1. ¿Qué vergonzoso tratamiento recibió de los soldados? Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le burlaban, diciendo: Salve, Rey de los judíos, y escupiendo en él, tomaron la caña y le herían en la cabeza. Mateo 27, 29 y 30. Después de traerlo al lugar de la crucifixión, ¿qué le ofrecieron para entorpecerlo? Mateo 27, 34. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, y probándolo no quiso beberlo. ¿Qué oración expresó mientras lo clavaban en la cruz? Lucas 23, 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Con qué palabras se burlaban de él mientras estaba en la cruz? De esta manera, también los príncipes de los sacerdotes, escarneciendo con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Mateo 27, 41 y 42. Mientras gemía en agonía en la cruz, ¿qué le ofrecieron otra vez? Y luego, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la hinchó de vinagre, y poniéndola en una caña le daba de beber. Mateo 27, 48.
¿Qué cerró esta terrible escena? Juan 19:30. Y como Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Qué maravillosa demostración testificó de la simpatía de la naturaleza con el agonizante Hijo de Dios. Lucas 23, 44 y 45. Y cuando era como la hora sexta, fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora nona, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rompió por en medio. ¿Fue necesario que Cristo sufriera así? Hebreos 2:10. Porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas, y por el cual todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, hiciese consumado por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Qué sigue después que Dios nos dio su único hijo? Romanos 8:32. El que aún a su propio hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Este fue el final de este hermoso capítulo que llevó por título Los sufrimientos de Cristo. Los invito a que inclinen su rostro para orar. Bendito Padre, te damos gracias por el estudio de esta noche. Gracias, Padre, por tu Hijo amado que se entregó por nosotros, que Él cargó nuestros pecados, Señor. Gracias a ese amor, nosotros podemos tener la vida eterna. No tenemos con qué pagarte, Padre, pero lo aceptamos por fe. Aceptamos que Jesús murió en la cruz por salvar al mundo. Gracias nuevamente por eso, Señor. Ayúdanos a ser fieles a ti, a nunca olvidar ese gran sacrificio que hizo nuestro Señor por nosotros. Es en el nombre de Él y por su sangre preciosa que derramó en la cruz que te alabamos, te glorificamos y te agradecemos todo esto. Amén.